Estos inconvenientes, los ingleses, que son muy astutos, los solucionan por diversos procedimientos. El primer procedimiento es utilizar la fórmula de las sociedades de responsabilidad limitada. Les voy a explicar a ustedes. Juristas ilustres, las sociedades de responsabilidad limitada. Bueno, pues también hay trusts que tienen responsabilidad limitada. La segunda fórmula es un poco más complicada. Número 5, las charities constituidas por carta real. Y aquí interviene uno de esos organismos verdaderamente singulares y únicos que existen en el Reino Unido, que es el llamado Privy Council, el Consejo Privado. Un órgano de asesores de Su Majestad, compuesto por parlamentarios, exministros, políticos, lores y demás, que asesora al rey para muchas cosas, entre otras, para emitir cartas reales que conceden un estatus especial a determinadas organizaciones, en este caso a un trust filantrópico. De manera que si una fundación cuenta con este apoyo de la Carta Real, tiene personalidad jurídica, los patronos no responden, es decir, la coloca en la situación, en la vida práctica, de una manera mucho más cómoda y mucho más eficaz que a las restantes fundaciones. Es curioso, porque lo del Privy Council vale la pena leer todo lo que puede hacer, porque además de esto que les he dicho yo, de emitir cartas y darle cartas a organizaciones importantes, se ocupa de asuntos tan variados como los estatutos de las universidades, los cementerios, la impresión de la moneda y las fechas de los bank holidays. Como saben ustedes, el bank holiday son esos fines de semana que hay en Inglaterra, que de vez en cuando uno no trabaja de viernes a domingo. Pues las fechas de los bank holidays las fija el Privy Council, un organismo histórico lleno de lores quebrantados y envejecidos, son los que opinan sobre cuándo deben los jóvenes ingleses disfrutar de los bank holidays. Pero bueno, no cabe duda que la fórmula del Privy Council, de la Carta, mejora la eficacia del funcionamiento de los trusts. Igual que ocurre con lo que yo digo aquí en el número 7, las Charitable Incorporated Organizations, fundaciones a las que se eliminan los problemas de los que he hablado cuando me he referido a las trusts. Una Charitable Incorporated Organización tiene personalidad jurídica, los patronos no responden, puede recibir más ayudas, funciona con mayor eficacia. Es un sistema nuevo que en realidad se está rodando y que yo creo que no vale la pena que les diga más acerca de ellos porque, según he podido leer, acaba de entrar en vigor a principios de este año de 2011. Pero al final, insisto, lo importante es ver que con todo esto lo que se pretende es eliminar los defectos que el sistema de los trusts impone a todo el funcionamiento de las fundaciones civiles. Y termino el Reino Unido hablando de una institución muy singular que tiene. Esta está en el número 6 y se llama la Charity Commission de Inglaterra y Gales. La Charity Commission para Inglaterra y Gales es un departamento no ministerial del gobierno que regula las fundaciones registradas en Inglaterra y Gales. La comisión responde directamente ante el Parlamento del Reino Unido y los ministros del gobierno. Por ello, a menudo se la conoce con el nombre de Quango, organización casi no gubernamental, porque si depende del gobierno, pues casi no gubernamental. La gobierna un patronato, tiene varias sedes en el Reino Unido y varias funciones de importancia. La primera, el registro. La Charity es el registro de fundaciones en España. Las charities que tengan rentas superiores a 5.000 libras anuales y les sea aplicable la legislación de Inglaterra y Gales, deben registrarse en la comisión. Si tienen ingresos inferiores a 5.000 libras, otra cosa graciosa de los ingleses. ¿Dónde creen ustedes que se inscriben las que tienen menos de 5.000 libras? Pues en un departamento que se llama Rentas y Aduanas de Su Majestad. No sé qué tendrá que ver las aduanas de Su Majestad con las fundaciones, pero ahí está. Tienen que ir a Rentas y Aduanas de Su Majestad, y el hecho de inscribirse en Rentas y Aduanas de Su Majestad acredita que tiene finalidad benéfica y que no tienen ánimo de lucro. Pero en segundo lugar, y es quizás lo que me parece más importante, como ustedes saben, o sabrán, o se lo han dicho, se lo van a decir,
los patronatos en España hacen un control de legalidad, fundamentalmente. Ha mandado usted la norma, las cuentas no las ha mandado, los patronos han sido bien nombrados, no han sido bien nombrados, ha cumplido usted con esta o con otra obligación. La Charity Commission también ejercita un control de oportunidad, trata de medir la eficacia de las charities, el nivel de confianza que genera en la relación pública, de valorar los riesgos que su actuar puede generar o proporcionar, de funcionar en interés de los beneficiarios, de manera que los servicios, los activos y todas las actividades que la charity se hagan busquen conseguir el mayor impacto y el mayor beneficio para la sociedad, y para ello les imponen unas prácticas regulatorias para que sus acciones sean proporcionadas, regulares, coherentes, transparentes y estén orientadas a objetivos. La Charity Commission es también, y aquí sí que coincide con nuestros patronatos, un organismo al que hay que presentar las cuentas. Hay que presentar las cuentas. No todas las charities, solamente cuando tengan más de 10.000 libras de ingresos anuales tienen que rendir cuentas anuales a la comisión. Si tienen menos, basta con que informen a la comisión de cualquier cambio en la charity, en sus patronos y demás. Y luego tienen también un sistema complejo de autorizaciones. La charities puede imponer sanciones, la charities puede destituir a los patronos, puede dictar normas en ausencia o en contra de los estatutos de la fundación, lleva una lista actualizada de individuos descalificados para ser patronos para las fundaciones, ponen sanciones, de manera que es una organización auténticamente clave en la vida del país, que está continuamente dictando normas, organizando reuniones, se preocupa muy de cerca, muy estricta y muy derechamente de que las fundaciones del Reino Unido y de Gales, hay otra Charity Commission en Escocia, funcionen con la mayor eficacia, la mayor diligencia y el mayor respeto a la legalidad. Vamos ahora con el caso italiano. El gran elemento diferenciador del sector bancario italiano, del sector fundacional español, está constituido por las fundaciones de origen bancario. Fundaciones de origen bancario que tienen su nacimiento a partir de las cajas de ahorro. Yo creo que este es un tema también muy interesante y digno y merecedor de estudio, en el momento en el que el futuro de las obras sociales y de las fundaciones de caja de ahorro está claramente cuestionado en nuestro país. Yo no lo sé, a lo mejor ustedes se lo han contado aquí Adela y Maripaz, no sé si lo han contado ya, lo que va a pasar con las cajas de ahorro. Y sobre todo, el otro día no sé quién decía, claro, el problema de las cajas de ahorro es que no tienen dueño. ¿De quién son las cajas de ahorro? Y me parece que es una buena pregunta. ¿De quién son las cajas de ahorro? Porque el Banco de Bilbao Vizcaya es de sus accionistas, y Endesa, y la Telefónica. Pero ¿de quién son el dinero de las fundaciones? ¿De quién es el dinero de las fundaciones? Esos ingentes patrimonios que algunas han acumulado, ¿de quién son? ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, pues en Italia se enfrentaron hace unos años a un problema que no era exactamente el mismo. El problema que había en Italia es que los bancos administrados por el Estado eran más de la mitad del sector bancario italiano. Entonces crean las fundaciones bancarias, holding públicos que gestionan el paquete de control de la banca participada, no pueden ejercitar actividad bancaria y sus dividendos deben de ser renta instrumental de una actividad institucional que tenga fines de interés público y utilidad social. En la primera fase, años 90-97, hay una ambigüedad de fondo, no se entiende muy bien eso de, por un lado, actividad bancaria, por otro lado, finalidad institucional. La Ley 41 del 98 afirma la idea según la cual las fundaciones deben operar en el mundo non-profit, las fundaciones bancarias, pero conservando una cierta vocación económica. ¿En qué sectores actúan las fundaciones bancarias? En todo. Repetimos, no me acuerdo que el artículo 8 o 9 de la Ley de Fundaciones, el Estatuto de Isabel I.
la familia, los jóvenes, la beneficencia, la religión, la salud, los drogodependientes, el medio ambiente, las artes, la cultura, el patrimonio. Hay una cosa curiosa en Italia, que de entre todos los sectores, cada fundación debe de escoger entre 3 o 5 actividades relevantes y solamente puede dedicarse a esas, lo cual me parece muy bueno. En los Estados Unidos, por ejemplo, esto es evidente. Las fundaciones dicen de lo que se ocupan y no se ocupan de lo que no se ocupan. Por lo tanto, ya puede usted ir a la Fundación Ford a pedir ayuda para una causa muy noble. Si no está en la lista de lo que la Fundación Ford declara realizar, no hay nada que hacer. Con los italianos pasa igual. De todas estas cosas que pueden hacer, eligen entre 3 o 5 y lo demás no es su problema. Las fundaciones bancarias pueden ser, aquí sí que lo han recogido, grant-making y operativas, pueden tener las dos características, pero son fundamentalmente entidades privadas sin fin de lucro, con plena autonomía estatutaria de su gestión, aunque los estatutos han de recibir la aprobación de la autoridad de vigilancia, que es el Ministerio de Economía. Fíjense de su importancia y acuérdense de estos números para cuando hablemos después del total de las fundaciones italianas. En Italia hay 88 fundaciones bancarias. Había, cuando yo leí esto, a lo mejor ahora hay alguna más. Todas llevan el apellido de la caja de ahorros a la que están ligadas. Por ejemplo, las dos más conocidas e importantes, Cariplo, la casa de risparmio de la Lombardía, y San Paolo, que es la casa de risparmio de Turín. Pero hay también en Verona, en Venecia, en Roma y en todas partes. Por áreas de actividad. Fíjese, 88 fundaciones de origen bancario tienen activos por importe de 65.000 millones de euros y gasto presupuestario anual de 1.500 millones. ¿Verdad que estamos hablando de algo verdaderamente importante y que, por otra parte, en España entenderíamos muy bien que el final de este proceso de las cajas de ahorro, que no sé a dónde lleva, se tradujera en que alguien tuviera esos activos y aportara a la sociedad los ingentes recursos que las obras sociales han venido aportando durante mucho tiempo, pero es que ahora si había 200 cajas de ahorro, hay 20. ¿Qué va a pasar? Bueno, que se mire por los que entienden las fundaciones bancarias italianas, a ver si ahí tenemos un modelo en el que inspirarnos. Por áreas de actividad, el 30% de las fundaciones bancarias italianas se ocupan de bellas artes y cultura, el 25% de bienestar y actividades sociales y el 21% de educación e investigación. Estas cifras son recurrentes. Cuando hablen de las fundaciones españolas verán que al final las 3 principales rúbricas de actividad de las fundaciones españolas son también el bienestar social, la educación y la investigación y la cultura y el patrimonio. Esto se repite y en Francia, en todas partes. ¿Cómo tratan los italianos la fiscalidad de las fundaciones de origen bancario? Pues con dificultades. Son entes del tercer sector, son entes no lucrativos, pero tienen connotaciones empresariales. Y esto plantea problemas desde el punto de vista fiscal. Son non-profit, pero generan excedentes. ¿Qué es lo que hacen los italianos? Casi el 90% de los recursos económicos de los fondos deben destinarse a iniciativas de carácter local en el ambiente de la región a la que pertenece. Pueden también realizar inversiones estratégicas a medio plazo, desarrolla fundaciones comunitarias, de eso hablaremos después, y han tenido en Italia un gran éxito. Tras 5 años de existencia, la tasa anual de crecimiento era del 5,65%. Y hablamos un poco de alguna de las grandes fundaciones privadas italianas. Una gran fundación italiana privada, la Fundación Adriano Olivetti, ligada a la famosa marca industrial y comercial del mismo nombre. La Fundación Olivetti, igual que la Fundación Agnelli, son fundaciones de las que se llaman omnibus, es decir, no tienen una única finalidad, sino que hacen muchas cosas. Por ejemplo, la Olivetti, institución y sociedad, economía y sociedad, comunidad y sociedad, cultura y bellas artes, aunque de modo creciente se haya ido especializando a temas relacionados con el desarrollo de la cultura empresarial y de la gestión y el desarrollo de la sociedad del conocimiento.